Yo soy Mariano Latanzi, veterinario del INTA Marco Juárez. Eh, y bueno, antes que nada quería agradecer a los organizadores, a CRA, a la Sociedad Rural de Salta, por la invitación. Siempre nos gusta contar, venir a diferentes lugares a contar de lo que hacemos y lo que sabemos hacer. Entonces es siempre un placer estas invitaciones. Y lo que yo preparé para la charla de hoy son 40 minutos. Es un poco larga, pero vamos a tratar de darla en 40 minutos. Y tiene que ver con estrategias para enfrentar desafíos actuales y futuros de la producción de cerdos. Es una charla un poco, no de un tema específico, sino la idea es que sean algunos temas puntuales donde nosotros pensamos que son los puntos críticos que hacen o que marcan fuertemente la rentabilidad del negocio actualmente y cuáles pensamos que van a ser los desafíos para el futuro. Y cuando vemos un poco en la historia, vemos que el contexto macroeconómico siempre es variable. Es variable actualmente. Actualmente estamos en una crisis de precios, tenemos los insumos muy caros, el precio del capón que no está tan alto, entonces la rentabilidad está muy ajustada. Hay una serie de factores como el dólar, la sequía, un montón de factores que impactan actualmente, pero cuando vemos a la historia, acá no lo van a leer, pero son varias crisis del 2007, 2009, 2016, 2017, diferentes crisis económicas o ambientales que hacen que afectan a la rentabilidad del negocio. Y también vemos este tipo de crisis que también, o sea, esta es una curva 2020, 2021, perdón, 2021, 2022, 2023, donde vemos el precio del capón según los meses. Y vemos que siempre pasa y se repite que el precio del capón, que es el animal que nosotros vendemos, los primeros 6 meses del año el precio está estancado y el precio comienza a mejorar en la segunda mitad, en el segundo semestre. O sea que tenemos en todos los años, y se repite, el primer semestre es muy difícil, con una rentabilidad muy ajustada, y el segundo semestre mejora y es donde los criaderos, las granjas pueden hacer la diferencia. Entonces, en pesos. Es en pesos. Del año 2021, 2022 y 2023 hasta el 21 de abril. Precio promedio debe ser. Entonces tenemos a lo largo del año, esto es una línea que indica desde el año 92 hasta el año 2020, que indica la producción de carne porcina en toneladas. Y vemos que hasta el año 2000, la década del 90, la producción era cíclica, pero a partir del año 2000 la producción comenzó a aumentar, a pesar, acá no se ve, pero a pesar de las crisis que estaban marcadas en los diferentes años y de estas crisis que vemos una vez por año, la producción no deja de aumentar. Y no deja de aumentar porque esta es la misma curva, pero en consumo desde el año 92 hasta el año 2022, en donde el consumo en la década del 90 era cíclico. A partir del año 2000 el consumo comenzó a crecer, el consumo de carne porcina por habitante, y nunca dejó de crecer. Entonces eso implicó que la demanda siempre estuvo, a pesar de las crisis y de las rentabilidades variables. Hubo años más rentables, otros menos rentables, pero la demanda siempre estuvo y sigue creciendo. Creció un 200% de punta a punta. Y si lo vemos en el último año, 2021-2022, acá vemos que estaba en 2021 en 15,9 kilos, 2022 16,8 kilos, aumentó un 5%, en un momento en donde el consumo de carne se estancó. Cuando lo comparamos con cuánto creció la carne bovina, un 0,7%. Y la carne de aves bajó un 0,1%. En ese contexto, el consumo de carne de cerdo subió un 5%. O sea que la demanda está sostenida. Entonces, este es el primer mensaje para tener en cuenta, y es en qué consiste el negocio de la producción porcina. Hay que tener claro que la demanda es creciente, la demanda está. El mercado interno sigue creciendo, va a seguir creciendo. Tiene todavía un margen para crecer, y hay un mercado externo en vías de desarrollo. El mercado externo se comenzó a exportar hace algunos años,
ahora con el dólar oficial que está muy atrasado, hace que el costo de exportar sea mucho más grande, entonces no conviene exportar, conviene vender. Esos mercados se abrieron, están abiertos, pero actualmente no se los utiliza porque no podemos competir con la producción de, por ejemplo, Brasil. Porque Brasil tiene un dólar diferente y por lo tanto un costo diferente. Ahora acaban de anunciar ayer o antes de ayer que hay un dólar cerdo. O sea que el dólar al cual uno puede exportar no es 250 pesos, sino 300 pesos. Y eso cambia la ecuación. Entonces, este mercado externo puede llegar a tener, no es que va a resolver todos los problemas, pero puede llegar a crecer un poco más rápido de lo que venía creciendo o a salir del estancamiento. Se pueden reactivar a veces esos mercados externos. Eso hace que la demanda va a estar y el consumo interno y el mercado externo van a demandar cada vez más carne de cerdo. ¿Cuál es la contraparte del mercado? Es que la producción de cerdos requiere una alta inversión inicial por madre. Estamos hablando que cuesta entre 2.000 y 6.000 a 8.000 dólares por cada madre que queremos instalar. Una madre cuesta eso. Por otro lado, el costo de producción, la mayor parte del alimento, es el 70% y es soja y maíz que cotizan en dólares. Es un commodity y el precio es en dólares, es un precio internacional. Y lo que nosotros vendemos cotiza en pesos en el capón. Entonces siempre este margen es muy ajustado y depende de estas variables que uno no maneja. El negocio está y la demanda está, hay que tener cuidado con estos puntos. Cuando los márgenes de rentabilidad son muy ajustados, cobra mucha relevancia ser eficientes. Para ser eficientes es necesario la especialización pensando en cuando yo quiero producir más cantidades de lechones por madre y por año. No es lo mismo tener una persona en un criadero que se encarga de todo, de preparar el alimento, inseminar a la cerda, atender la maternidad, atender a los cerdos en terminación, que yo tenga una persona especializada en la maternidad que solamente se dedica a cuidar los lechones al momento de nacer, otra persona especializada en inseminar y en detectar celos, otra persona especializada en realizar las moliendas y la correcta alimentación de los animales. A eso se refiere la especialización. Ahora, para tener esa especialización hay que tener una escala. No podemos tener tantas personas especialistas en un criadero de una escala pequeña. Y eso, el tema de la escala, es una de las primeras cosas que pensamos que es un desafío para la producción actual y va a ser cada vez más relevante para el futuro. Uno puede ser muy eficiente en un criadero pequeño de 30, de 50 madres, pero pensamos que a la larga, con el tiempo, la escala va a cobrar un valor, va a ser necesaria y vamos a ver por qué. Entonces, como un resumen de lo que hablamos, sabemos que hay un montón de crisis que va a seguir habiendo, que va a pasar esto y va a venir otra crisis. Lo importante es que el trabajo sea constante y podemos diferenciar el trabajo en dos objetivos diferentes. Uno que es de producción física, que hablamos de tranquera adentro, todo lo que nosotros podemos hacer. Tranqueras adentro, que es en mejorar todos los índices productivos de nuestro criadero. Y otro que es un objetivo empresarial, tranqueras afuera. Una vez que somos eficientes adentro, ¿qué hacemos con el producto? ¿Cómo nos manejamos con el capón que producimos para poder venderlo y tener el precio adecuado y en el contexto adecuado? Entonces, las dos cosas son muy importantes. Entonces hablamos que trabajamos en dos frentes, uno externo y uno interno. Cuando hablamos del frente externo, hablamos de las variables económicas que más impactan en el negocio, que son el precio del capón, el precio de la soja y el precio del maíz. Son las tres variables que tienen mayor impacto y que no podemos hacer nada porque no las manejamos. Los productores porcinos no inciden sobre el precio ni del maíz, ni del capón, ni de la soja. Entonces no hay que preocuparse tanto por esas variables porque siempre uno por ahí se gasta energías en pedir mejor precio para el capón, en pelear con los frigoríficos, tratar de conseguir, y en realidad esas cuestiones son muy difíciles de manejar y no conviene gastar energías en eso. Lo que sí podemos hacer es asociarse y agruparse a las diferentes cámaras para que nos representan, porque ahí sí uno puede incidir en las políticas públicas, digamos, que hacen a la producción porcina. Como por ejemplo, en la provincia de Córdoba hay una ley ambiental desde hace algunos años que es muy estricta y muy difícil de cumplir, y eso sí
que los criaderos sean inviables, ¿no? Si uno quería pretender cumplir con esa ley, directamente era imposible, era un costo muy alto. Entonces nació la Cámara de Productores Porcinos de la provincia de Córdoba para dar respuesta a esa ley ambiental. Se agruparon para tratar de generar información de cómo manejar esos efluentes porcinos para que cumplan con esa ley o gestionar de que la ley se adapte a lo que era posible. Otro ejemplo es la Federación Porcina Argentina, que nació este año y es una cámara que agrupa a todas las cámaras provinciales, digamos. Entonces, y esta nació a raíz de la baja del IVA que tuvo la carne porcina, que bajó del 20% al 10% y eso tuvo un impacto directo en las nuevas inversiones. Se hizo muy difícil recuperar el IVA de las inversiones, que son muy altas en la producción porcina, y eso pasó por no estar agrupados y no tener alguien que represente a la mayoría de los productores. Esa ley, antes de que salga, fue consultada con unos pocos productores que opinaron sin representar a nadie. Salió la ley y ahora afecta a todos los productores que quieren hacer nuevas inversiones. Se hace muy cuesta arriba porque es un IVA que no se recupera. Entonces son dos ejemplos de por qué cuando uno quiere protegerse de las variables externas, el mejor camino es agruparse, asociarse a las cámaras, asociarse a las federaciones para tener alguien que represente y que movilice los reclamos. Y por otro lado, sí, continuando con este frente externo, hay otro tema que además de asociarse a las cámaras que nos representen para incidir en las políticas públicas, vemos que la producción porcina en el país se va en vías de concentración. Esto quiere decir que cada vez hay criaderos más grandes y menos, se le hace más difícil a los productores pequeños seguir estando. ¿Y por qué decimos que es algo que está en vías de suceder y que vemos que está sucediendo? Y es porque ya pasó en otros países. Esto, por ejemplo, en España, en donde en 14 años bajó la cantidad del número de granjas y aumentó el tamaño de las granjas. O sea, en 10 años cambió la estructura socioproductiva. Menos granjas de mayor tamaño. Actualmente el 80% está integrada o asociada. El 80% de las granjas porcinas funciona en ese sistema. Pasó lo mismo en Brasil. El 60% funciona en forma integrada o asociada. Pasó en México. El 65% funciona bajo una forma asociativa. Pasó en Chile, donde en Chile es un ejemplo extremo, donde hay una empresa que tiene el 70% de la producción porcina. ¿Y qué pasa en Argentina? ¿Qué estamos viendo que está pasando hasta ahora? Acá hay dos bases de datos. Una es la base de datos sanitaria y la base de datos comercial, en donde dice cuántos productores hay de más de 10 madres y hasta 500 madres, unos 30.000 productores. Cuando tomamos la base de datos comercial, son todos los RESPAN que han hecho algún movimiento de animales a faena. O sea que hay un movimiento, un DTE, un documento que indica que ese productor o ese RESPAN mandó animales a faena. El resto de los productores no figuran DTE y por lo tanto puede ser una comercialización más informal. En ambos casos, de todas maneras, se ve que la mayoría de los productores son pequeños y medianos, de menos de 100 o menos de 500 madres. Solo el 1,5% tiene más de 500 madres y agrupa el 22% de las cerdas. Y cuando vamos a la base comercial, este número es el 4%, que son establecimientos de más de 500 madres, pero vemos que agrupan al 46% de las madres. O sea, son muy pocos establecimientos de un tamaño muy grande. Esto es del anuario del 2021. Y esto es lo que pasó, esta es información que está disponible entre los años 2017 y 2020. Podemos ver solo lo que pasó en estos años. Vemos que los establecimientos de más de 500 madres crecieron en un 1% solamente, pero pasaron de tener el 35% de las madres al 46%. Aumentaron la cantidad de madres que tenían un 10%. Y finalmente vemos que la cantidad de productores de establecimientos que había en el 2017 eran 3.280 y en el 2020 eran 2.220. O sea que hubo una caída de pequeños productores de menos de 100 madres, mientras que el resto no aumentaron mucho. Los de más de 500 madres hubo solamente 20 nuevos
O sea que son pocos los nuevos y los que están y son cada vez más grandes. Eso es nacional, sí. Es la base de datos productiva comercial que dice que tienen un DTE, un movimiento a faena. Los que tienen RESPA son más, son 30.000. Y si tomamos de menos de 10 madres, ya son 100.000 productores en el país. Entonces, ante este escenario que vemos que pasó en otros países y vemos que la tendencia es que pase, ¿qué podemos hacer? Tenemos que lograr escala. ¿Cómo logramos escala? Con mayor inversión, poniendo más, o sea, en un criadero de una determinada cantidad de madres, invirtiendo para lograr una mayor cantidad de madres, o asociándose. Porque la inversión es muy difícil, hay que tener un capital muy grande y actualmente hace años que no hay crédito disponible para esto y como vimos, las inversiones son muy difíciles de recuperar y de amortizar por el tema del IVA también. Entonces vemos que las formas asociativas pasa a ser la alternativa más potable, digamos. ¿Cómo nos podemos asociar? Existen dos formas de integraciones. Cuando hablamos de integraciones y de asociaciones, las podemos clasificar en dos grandes grupos, verticales u horizontales. Rápidamente, ¿cuál es la diferencia? Estas integraciones no quiere decir que tengamos que ser grandes productores para hacerlo, sino que se puede hacer cualquier tipo de productor con sistemas al aire libre, túneles de viento con cama profunda o confinados tradicionales. Cualquier sistema es apto para asociarse e integrarse. La idea es lograr un sistema que le cierre a los productores argentinos, ¿no? Porque los diferentes sistemas de integración, los diferentes países tienen diferentes culturas y hay sistemas que se adaptan más a algunas culturas y otros a otras. Y la principal diferencia entre integraciones verticales y horizontales tiene que ver con la forma en que se toman las decisiones y se distribuyen las ganancias, básicamente, ¿no? O sea que cuando hablamos de una integración vertical, tenemos, por ejemplo, uno de los socios tiene la unidad productora de lechones, tiene el sitio 1 del criadero, que es donde están las hembras que gestan, se preñan y tienen la lactancia. Y una vez que esos lechones son destetados, se distribuyen entre el resto de los socios, que son los que los van a engordar. Esa es una etapa en donde hay menor gestión, donde requiere menos dedicación. Y en este sistema, el socio que tiene el sitio 1, que entrega los lechones, le va a pagar a cada integrado por cada animal que engorde y que venda. Un determinado monto que se fija por un contrato. Entonces es un negocio que requiere poca dedicación para el engordador, que tiene muy bajo riesgo porque todos los riesgos están en el sitio 1 y todo donde hay que trabajar para que sea eficiente está en el sitio 1. Pero también, por lo tanto, tiene menos rentabilidad, porque el que asume todo el riesgo es el que va a poner el precio y el que va a decidir cuánto va a pagar. Esto puede ser una buena alternativa para alguien que no es un productor, que no se dedica a producir, sino que es alguien que tiene un capital y que quiere invertir en un negocio sin dedicarle mucho tiempo. Es una alternativa válida. Y por otro lado, están las integraciones horizontales, en donde decimos que existen productores complementarios, no proveedores y clientes, sino son productores complementarios, en donde sí puede ser que hay un socio o entre varios socios gestionan un sitio 1 entre varios, donde se producen los lechones. Y igual que en el otro, después se distribuyen a diferentes establecimientos los animales para engordar. Pero en este caso, las ganancias se distribuyen una vez que se hace la venta de los animales, se descuentan los gastos del sitio 1 y del sitio 2 y la ganancia neta se distribuyen en forma equitativa entre todos los socios y todos los socios tienen poder de decisión sobre todos los sitios, sitio 1, sitio 2 y sitio 3. Entonces pensamos que es un sistema más apto para el productor, el que quiere dedicarse, el que tiene un criadero, porque quiere participar. Esas son las diferencias entre estos dos sistemas de integración. Ahora, no hace falta tener un sitio 1 comunitario. Hay diferentes formas de empezar este tipo de asociaciones. Las formas más simples son, por ejemplo, agruparse para comprar insumos. Esto, las empresas de insumos directamente tienen precios diferenciales para vender a productores individuales o para vender a productores agrupados. Esto puede significar un 20% de reducción de costos a la hora de comprar insumos cuando nos agrupamos. Otra forma muy fácil es vender juntos, o sea, solamente asociarse con otros
criaderos para vender los capones en forma conjunta, que haya una sola persona que negocie. No es lo mismo que yo vaya a negociar con el frigorífico por los capones que produzco en mi criadero de 100 madres, que haya una persona que salga a negociar con el frigorífico por 5 criaderos de 100 madres, que significan negociar por 500 madres. Eso se consiguen mejores precios. Y un ejemplo claro de esto es Pormag. Pormag es una asociación que ya tiene como 20 o 30 años. Nació en la provincia de Córdoba, pero asocia a productores desde Salta, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Son en total 70 productores que agrupan 64.000 madres. Y de estas 64, toda la producción de 64.000 madres las negocia una sola persona con los diferentes frigoríficos. Entonces logra muy buenos precios. De hecho, Pormag es el que fija el precio máximo. Todas las semanas hay precios máximos y precios promedio. El precio máximo en el país lo fija Pormag, porque está asociado y ese asociativismo le da ese poder. Y por último, otra forma de asociarse es, como dijimos recién, poner un sitio 1 en conjunto que permite ser más eficiente. No es lo mismo tener 5 sitios 1 donde tenemos 5 maternidades, 5 gestaciones, que tener lograr escala en un solo sitio y que haya personas más especializadas en ese sitio para lograr más eficiencia y más producciones de lechones por madre y por año. Esos son los desafíos que vemos actuales y futuros en el frente externo, digamos, el objetivo empresarial. Cuando uno habla de producción porcina, generalmente empieza pensando en porcentaje de preñez, mortalidad en la maternidad, a cuántos voy a destetar, a cuántos kilos voy a vender. Y a veces se olvida de toda esta parte empresarial que pensamos que es fundamental para actualmente y para el futuro va a ser cada vez más importante. Después de eso, sí, ahora pasamos a este frente interno que hablamos, en donde están las variables que uno conoce y maneja y a veces les gusta más manejar, que tienen que ver con los índices que sí tienen un muy fuerte impacto en la rentabilidad y en el negocio, que son la conversión, que es la conversión global, digamos. La conversión global es el índice más importante del criadero. ¿Qué es la conversión global? La conversión global es la cantidad de alimento que yo necesito para producir 1 kilo de carne. Ese es un índice que todos los criaderos deberían saberlo y es muy fácil de calcular. Es muy simple, hay que calcular la cantidad de maíz y la cantidad de soja que yo usé durante todo el año, más la premezcla, y dividirlo por la cantidad de kilos que vendí en ese año. La cantidad de capones y la cantidad de madre y todos los animales que yo vendí, calculo los kilos y se hace la división y da ese índice de conversión global. ¿De qué va a depender entonces? Depende fuertemente de la cantidad de kilos de carne por madre y por año, porque si yo tengo madres que producen más kilos de carne por año, con el mismo alimento, quiere decir que el índice de conversión va a bajar. A índices de conversión más bajos, más rentable vamos a hacer. Sí, como dijimos antes, que las variables externas, precio de capón, precio de maíz, precio de soja, no podemos hacer nada. En este caso sí, estos dos dependen de todo lo que hagamos adentro del criadero. Por eso va a depender de nuestro manejo, de cada decisión que tomemos adentro del criadero. Y acá, esto es para mostrarles cómo este índice de conversión global va a depender también de cada tipo de instalación. No es lo mismo una conversión global de 3,7 o 4 que 2,6, que es mucho mejor. Pero estos son, digamos, los índices objetivos a los que uno debería apuntar en cada sistema productivo. Cuando hablamos de sistemas al aire libre, confinados de baja inversión, confinados o muy especializados con alto nivel de equipamiento, bueno, son sistemas que nos van a permitir que las madres produzcan una mayor cantidad de kilos por año. Este sistema nos va a dar la posibilidad de producir 1.700 kilos, este sistema 2.000, 2.500, 3.500. O sea que yo, a mayor producción en kilos de madre por año, este índice va a bajar. Voy a necesitar menos alimentos para producir más cantidad de kilos de carne. Entonces, la conversión va a depender en principio del sistema productivo que uno tenga. ¿Por qué? Porque ese sistema nos va a permitir lograr diferentes porcentajes de preñez, diferentes cantidades de destetados, que eso es todo lo que impacta en los kilos producidos por madre y por año. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estos índices no es que el sistema nos va a permitir y que automáticamente nos va a dar más rentabilidad. ¿Por qué? Porque la ganancia que tengamos en este sistema que nos permite llegar a los 3.500 kilos, después hay que dividirla
por el costo que tuvo esa inversión. Estos sistemas cuestan $7.000, $8.000 por madre y estos sistemas $2.000 a $3.000. Entonces, podemos tener con diferentes conversiones y diferentes producciones a veces la misma rentabilidad. Lo importante es saber en qué sistema estamos y a dónde hay que apuntar. Y a partir de ahí trabajar para lograr la mayor eficiencia posible. Pero bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, cada sistema tiene sus índices productivos, su conversión y su costo de instalación. Tenemos que saber cuál es el norte a donde estamos apuntando. Dólares por madre instalada. Sí. Entonces, la conversión global. ¿De qué depende? De los kilos de carne producidos por madre y por año. Pero también va a depender de dos cuestiones fundamentales que tenemos que tener, que son la genética y el alimento, ¿no? La genética es lo que nos va a dar el potencial de lograr una buena conversión y una buena producción. Si no tenemos una buena genética y no le damos de comer adecuadamente, nunca vamos a lograr buenos índices de conversión. Entonces, estas son tecnologías de insumos, digamos, que se compran. Es importante elegir una buena genética, es importante elegir y preparar un buen alimento que tenga la potencialidad de hacer una buena producción de carnes por kilo, de kilos de carne por madre y por año, para lograr tener un buen índice de conversión. Para saber la importancia de este índice de conversión global, lo más fácil es hacer un cálculo muy rápido del costo productivo, en donde vemos cómo se calcula el costo de producción de un kilo de carne. Se calcula en base al alimento, a cuánto alimento uso. El alimento es el 70% del costo. Entonces, si yo sé cuánto alimento me costó producir un kilo de carne, a eso lo extrapolo, le sumo un 30% y me da el costo de producción de cada kilo. Para calcular el costo de producción tomamos el precio de pizarra de maíz, el precio de soja, el precio de la premezcla, el núcleo vitamínico y mineral, y le ponemos un precio a la ración. Una ración de desarrollo tiene 60% de maíz, 37% de soja, 3% de premezcla. Actualmente, con los precios de maíz y de Speller de la zona de Marco Juárez, donde yo estoy, me daría 80 pesos. Eso es variable, depende a cuánto consiga uno el maíz, si es maíz propio, si es maíz que uno compra, es precio de pizarra, si es propio se le restan los gastos de comercialización. Por ejemplo, de Marco Juárez al puerto de Rosario hay un 20% de costo, no sé desde acá hasta bastante más, pero a veces eso tampoco representa el costo real, porque después el que lo vende te lo vende al precio que decide, y más en esta coyuntura de sequía y de escasez de grano. Bueno, este es un ejercicio que cada uno debería tomar con sus propios números, con cuánto le cuesta el maíz, la soja, la premezcla. Formula esta ración, en este caso de 80 pesos, y después usa el índice de conversión para ver cuánto está costando realmente producir un kilo de carne en su establecimiento. Si tomamos una conversión de 2,9 por 80 pesos, nos da 232, es el 70%, el 100% del costo son 331 pesos. Si la conversión en vez de 2,9 es 3,3, o sea que estamos produciendo una cantidad de kilos menor por madre y por año, nos da que el costo se va a 377. Y esto hace mucha... Esto es el costo de producción de un kilo de carne kilo vivo, sí. Es el costo del alimento, que es el 70%, llevado al 100%. Para incluir los otros costos de mano de obra, de energía, de sanidad. Cuando eso lo lleva... Esto cobra importancia cuando vemos cuántos nos pagan, porque a nosotros nos está costando, dependiendo de la conversión, 3.31, 3.77. Hay que ver a cuánto lo vendemos a ese capón. Estos son los precios de la semana pasada. El promedio 3.30, el máximo que hablábamos del precio por MAG 3.83. Una cosa es tener una buena conversión y vender a un precio máximo en donde estamos ganando 50 pesos por cada kilo vendido, y otra cosa es tener una conversión no tan buena y no lograr buenos precios en donde estamos perdiendo plata. Entonces las dos cosas son importantes. Tener una buena conversión y lograr buenos precios es la mejor combinación. Siempre tener una buena eficiencia nos va a proteger, aunque no logremos buenos precios, porque en este caso estaríamos empatados, y la peor sería no ser eficientes y lograr malos precios, donde
Eso es lo que uno tiene, esa visión empresarial que uno tiene que tener en cuenta, hacer esta cuenta. Saber qué conversión tenemos, cuánto nos cuesta producir y a cuánto estamos vendiendo es fundamental para que el negocio, para que sepamos cómo va el negocio. Bueno, esto es para mostrar por qué a medida que una hembra es más productiva, produce más kilos de carne por año, baja el índice de conversión. Porque una hembra va a consumir 1200 kilos de alimento según produzca 15 capones, 18, 22, 26 o 30. El consumo de la hembra va a ser siempre parecido, va a comer lo mismo, no va a comer mucho más por producir más capones. Lo que sí va a cambiar es que el consumo de esos capones que produce, cuando sumamos el alimento que se comen los capones más la madre, sí va a ser mayor, por supuesto, va a ser el doble, pasando de 15 a 30, pero cuando dividimos el total por la cantidad de carne producida, vemos que la conversión baja. ¿Por qué? Porque lo que consume la madre es fijo, entonces proporcionalmente es menor el gasto de alimento a medida que mayor es la productividad de la madre, y eso hace que el índice de conversión baje. Baja el índice de conversión y bajan el resto de los gastos. El índice de conversión nos dice que estamos bajando el costo de alimentación, pero el resto de los gastos también baja, porque fíjense el costo de, ya no la torta de costos del criadero, sino de las madres. Las madres se llevan la mano de obra el 33%, cuando el general es 10%. Bueno, las madres se llevan la mayor parte de la mano de obra, de energía, de alimentación, de higiene. Entonces estamos diluyendo nosotros los costos de alimentación, sino que todo el resto de los costos del criadero. Este es otro ejemplo para ver cómo disminuye el gasto de alimentos según se desteten más animales. ¿Cómo hacemos para que la madre entonces produzca más kilos por año? Tiene que producir más lechones. Una forma es que en cada destete o en cada parto tenga más lechones, pero algo más importante es que tenga cuántos partos tiene la madre por año, y eso habla de los días improductivos. Los días improductivos, una cerda debería estar en el criadero, todas las cerdas en alguno de los tres estados, o gestando, o lactando, o preñándose. No debería estar, si está fuera, si hay una cerda que no está ni preñada, ni gestando, ni lactando, está en días improductivos, y eso hace que cuando uno lo pone en el promedio, baja la cantidad de partos por año promedio del criadero. Y ese número es muy importante también. Es importante que nazcan muchos lechones y que podamos destetar muchos vivos, que haya baja mortalidad en la maternidad, pero es muy importante cuántos partos tenemos en promedio por hembra en el criadero. El ciclo productivo de una cerda es de 115 días de gestación, 25 de lactancia, 7 días de intervalo de destetecelo, son 147 días, digamos, un promedio. Cuando dividimos los días del año por ese ciclo productivo, nos da 2,5 partos. Nosotros idealmente, si uno no tuviera cerdas improductivas y todas se preñaran a los 7 días post destete, podríamos llegar a tener en promedio 2,5 partos por hembra y por año. Eso sería el ideal. Ahora, esa cantidad de partos está influida por el porcentaje de preñez. Si nosotros tenemos, eso es cuando el porcentaje de preñez es el 100%. Cuando no es el 100 y es el 80, tenemos que sacar el 80% de 2,4, que es 1,98. Entonces, si nosotros estamos teniendo 80% de preñez, ya va a ser imposible tener 2 partos y medio por año en promedio, sino que vamos a tener 2, y vamos a estar destetando 23 o 24 lechones por madre por año. Si el porcentaje de preñez es del 90%, los partos suben al 2,2 y vamos a estar destetando, esto para un destete de promedio de 12 destetados por cada parto, en promedio. Y si tenemos 95% de preñez, llegamos a 2,35 partos por año de promedio, lo que nos da 28 destetados por madre por año. O sea que el porcentaje de preñez tiene un impacto muy grande en la tasa de parto promedio del criadero, y eso en la cantidad de desteta que desteta una madre por año, más allá de la cantidad que se destete por parto o de los nacidos vivos. Entonces decimos que un destetado más sí puede sumar. Si nosotros trabajamos en la maternidad, tratamos que no se mueran, tratamos de que nazcan muchos vivos, eso suma, pero un punto más de tasa de parto multiplica. Es mucho más importante. Si uno tiene que enfocarse, empecemos por la tasa de parto, después vamos a la maternidad a cuidar a los lechones que no se mueran.
No, sí, sí, muchos criaderos trabajan en 21 días. Otros trabajan en 28. Hay un tema de bienestar animal dando vuelta que también recomiendan no destetar antes de 28 días, pero a la mayoría de los grandes granjas lo hacen a 21 días, sí. Eso depende del manejo que haya. Si uno tiene un buen manejo post-destete, podés arriesgarte a destetar a 21 días. Vos sabés que un destete es la parte más estresante de la vida del animal. Si los destetás muy chiquitos va a sufrir mucho más. Si vos los cuidás y le das un muy buen ambiente post-destete, no vas a tener problema. Si tu post-destete no es tan cuidado, te conviene destetar más grandes para evitar muertes post-destete, porque vas a estar destetando mucho, pero va a tener muchas pérdidas post-destete. Otro punto, pasando a otro punto importante, es el peso de faena. ¿Por qué? A lo largo de los años vemos que el peso de faena va aumentando. Y acá para esto hay que tener en cuenta que hay costos fijos, que son todos los costos de los que hablamos, y costos variables, que llevar un animal de 110 kilos a 120 kilos, lo único que cambia es un costo variable y que es de alimentación. Solo voy a usar un poco más de alimento. Y todo el resto de los gastos ya están amortizados. Entonces, acá no se ve mucho, pero está hecha la cuenta con 342 pesos de un costo de producir un kilo de carne con una conversión de 3. Y sacamos la cuenta de llevar, en vez de vender animales de 110 kilos, los llevamos a 120 kilos. O sea que vamos a estar sumando 10 kilos más. Con una conversión de 3 a 1 vamos a estar usando, por cada kilo que le vamos a estar sumando nos va a costar no 342 pesos, porque ya la mayoría de los costos están amortizados, sino solo el alimento que estamos dando, que es determinación, que es el alimento más barato. Son 196 pesos por cada kilo que agregamos. Entonces, y vamos a estar vendiendo a 330. Entonces ya no es 342 contra 330, sino 196 contra 330. En este caso, vemos que el costo es 342 y vendemos a 330, estamos perdiendo 12 pesos por cada kilo que vendemos. Hay una pérdida de 12 pesos. Por ahí está la cuenta, da como unos 1.300 pesos de pérdida. Por cada animal que vendemos estamos perdiendo 1.300 pesos. Si lo llevamos a 120 kilos, en donde el costo de esos 10 kilos extras es de 196, nos está dando 10 kilos, 1.340 pesos de ganancia. Porque ese costo de esos últimos kilos es mucho menor al costo de los primeros 100 kilos. Entonces, con esa ganancia estamos compensando lo que perdíamos. Al revés de lo que uno podría pensar, de que si yo estoy perdiendo plata vendiendo cerdos a 110 kilos, no conviene, uno pensaría me los saco de encima y los vendo porque estoy perdiendo plata. Es al revés. La cuenta da que habría que engordarlos un poco más porque el costo de los últimos kilos es mucho más barato y nos va a permitir ganar más plata. Para eso tenemos que tener, sí, más espacio porque los vamos a tener que tener más días. Una genética que nos permita llegar a 120, 130 kilos sin demasiada grasa. Un alimento bueno que permita lo mismo y un mercado que acepte animales pesados que cada vez se está aceptando más. Sí, 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 hay genéticas de... Sí, sí, no, pero las genéticas cada vez... Sí, sí, no, las genéticas 140 kilos, 160, se están haciendo pruebas. Sí, sí. Puede caer un poco, pero es, digamos, aceptable. Las empresas de genética, digamos, te venden el semen de empadrillo que saben que el P81, por ejemplo, de Choice, que está preparado para llegar a 160 kilos, sin deponer mucha grasa. El problema es que si empieza a deponer grasa, cambia la conversión, porque deponer grasa es mucho más costoso que músculo. Bueno, ya me estoy quedando sin tiempo, vamos a lo último, que es invertir en comederos. ¿Cuánto nos cuesta comederos que tengan pérdidas? Por un comedero pasa mucha plata. En un comedero para 60 animales pasan 16.000 kilos por tanda. Si son 5 meses de engorde, son dos tandas y media por año. Pasan 3 millones de pesos por cada comedero a lo largo de un año. Si estos comederos tienen una pérdida de un 4%, un desperdicio que se va a la fosa, a la tierra, que no entra al animal, estamos teniendo una pérdida de 1.344.000 pesos cada 10 comederos, en un engorde de 600 animales. Por año perdemos 1.300.000 de alimento que se va. Lo recomendable es
lo aceptable son comederos que tengan una pérdida de un 2%. Lo que no es aceptable son, acá no se ven, pero fotos de comederos improvisados, comederos que está todo el alimento desparramado o mal regulados, o una boca que sigue funcionando y tira un montón de alimento a la fosa. Un comedero bien regulado y bueno, esa cantidad de pérdida de alimento justifica invertir en buenos comederos. Se pagan solos, digamos. Si uno tiene un comedero que desperdicia mucho, es un montón de plata que uno invierte y la recupera al cabo de un año, recupera la plata que deja de perder. Un comedero bueno y bien regulado debería verse con la bandeja un 40-50% sin alimento acumulado en las esquinas. Bueno, la importancia de la genética, también cómo ha evolucionado a lo largo de los años, desde el 90 hasta el 2017, y cómo ha permitido aumentar la producción en kilos de carne por madre y por año, y cómo eso permitió bajar el índice de conversión. Entonces vemos todos los puntos que hacen a la producción, la tasa de parto, los nacidos totales, la mortalidad en lactancia, el número de destetados, mortalidad postdestete y peso de faena. Todo esto hace a la productividad de la madre. Esto lo vamos a pasar, son las recomendaciones de cómo hacer para tener una buena tasa de parto, la importancia de la detección de celo, la importancia del cuidado y la preparación de las cachorras, protocolos de inseminación artificial, alimentación durante la lactancia, alimentación durante la gestación correcta para tener una buena condición corporal. Esto es fundamental para lograr buenas producciones por madre y por año. Y la cantidad de nacidos totales, este es un temita también. La curva de las hembras que deberíamos tener en producción debería ser así. Hembras de cachorras, de 0 partos, de 1 parto, de 2 partos, de 3, 4, 5, 6 y 7 o más. Debería estar en esta proporción. ¿Por qué? Porque las cerdas que producen más cantidad de nacidos vivos son las de tercer parto. Entonces, esto implica que tenemos que tener una reposición del 40-50% por año. Por eso la participación de las cachorras es muy grande y por eso la preparación es muy importante. Porque si nosotros queremos tener esta cantidad de hembras en una foto, en un determinado momento en el criadero, tenemos que estar continuamente ingresando cachorras al criadero. En un planteo semanal debería haber 80% de cerdas destetadas, o sea, cerdas ya que han tenido un parto, y un 20% de cachorras en forma semanal para que esta curva se mantenga y podamos maximizar la cantidad de nacidos totales. Y bueno, eso era un poco todo. Estos son dos ejemplos de criaderos del CIAP. El CIAP modela, a veces hace modelos de eficiencia. Un criadero que tiene una buena eficiencia, este es el costo de producción, esta línea, y un criadero que tiene una buena eficiencia, este es el precio del capón, perdón. Y este es un costo de un criadero que tiene una buena eficiencia y este es un costo de un criadero que no tiene tan buena eficiencia, está siempre por debajo, al revés, perdón, este es el costo de uno de buena eficiencia. El costo siempre está por debajo del precio del capón y en este caso el costo siempre está por arriba del precio del capón. Y un poquito de las cosas que se vienen para el futuro, que van a estar y que podemos ir teniéndolas en cuenta. El impacto ambiental. Buenas prácticas de manejo y utilización de efluentes porcinos, eso es algo que ya se está viendo, ya hay reglamentaciones, sobre todo en la provincia de Córdoba. Cómo usamos esos efluentes, cuál es la disposición final que le damos, está totalmente regulado y va a estar cada vez más regulado. Las emisiones de dióxido de carbono es algo que está también muy de moda en todas las cuestiones productivas. Hay un programa argentino de carbono neutro que está iniciando a desarrollar un calculador para ofrecerle a los criaderos para que puedan calcular sus propias emisiones. Esto lleva todo un desarrollo local para generar ese calculador, para que lo podamos hacer en los criaderos de Argentina. Sí. Lo que se exige es que tenés que tener una disposición final de los efluentes. ¿Cómo haces? No lo puedes dejar en una laguna. Tenés que tener un proyecto de cómo lo vas a usar, a dónde lo vas a volcar. Si lo querés volcar en un río, en un lago, tenés que llegar a que sea casi agua. Lo más fácil es transformarlo en fertilizante y aplicarlo a los cultivos. Pero bueno, hay una forma determinada de hacerlo. No lo podés hacer de cualquier manera. Tienen un tiempo de retención mínimo de 120 días. Y hay que hacer determinados análisis para poder aplicarlo.
Pero bueno, se está exigiendo que cada criadero tenga ese plan de manejo de los efluentes. Otro tema que va a ser cada vez más relevante es el bienestar animal. SENASA está preparando una disposición, una reglamentación. Hay países, Chile ya tiene reglamentos de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Brasil también, en Europa todos los países tienen, Argentina todavía no, pero SENASA está preparando una disposición que va a decir cómo tienen que ser los pisos, cómo tienen que ser las rejas, cómo tiene que ser el ambiente, cuántos animales se pueden manejar. Se va a poner reglas este año o el año que viene, es algo que está por salir. Y también tiene que ver con un montón de cuestiones sociales que se ven cada vez más en los medios de cuestionamientos hacia cómo estamos produciendo, las nuevas generaciones que consumen cada vez menos carne y cuestionan del por qué tenemos que consumir carne criada de determinada manera. Bueno, la buena noticia es que estas pintadas que se ven en Córdoba, no se ven, pero hay cerditos pintados de color rosa que dice podés comer otra cosa, yo no tengo otra vida. Bueno, se ve, es cada vez más frecuente esto, cada vez está más. Es representativo, es una minoría, puede ser, pero el tema está, hay que darle una respuesta. Lo que no tenemos que hacer es decir, yo soy productor y a mí esto no me interesa porque yo produzco comida. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas pecuarias, o sea, todas las prácticas que hacen a que sea más eficiente la producción, son las mismas que dan bienestar a los animales. Entonces, si van en el mismo camino, si aplicamos, si hacemos la producción de manera correcta, vamos a estar haciendo las dos cosas, ser más eficiente y darle más bienestar a los animales. Y lo más importante, vamos a poder mostrar a la sociedad que estamos haciendo las cosas bien. O sea, es cuestión de demostrarle que lo que hacemos, lo hacemos bien sin hacer sufrir a nadie lo que no debería sufrir. Bueno, y por último es ganadería de precisión, que tiene que ver con obtener información individual de los animales a través de sensores y tecnología, pero bueno, es algo que está en desarrollo. En Europa, digamos, acá en algún momento va a llegar. La idea es que llegue a todos los estratos productivos, que no sea caro, pero bueno, en algún futuro lo vamos a ver. Y lo último que les digo es que Fericerdo, la edición número 14, se va a hacer en Marcos Juárez en agosto. Así que todos los que quieran participar están invitados. Ya es la edición número 14, hace 25 años que se hace esta muestra de la producción porcina. Así que bueno, nada más. Eso es todo. Muchas gracias.